mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Gracia hay cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, hubo uno más sobre las aguas que puedo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui.
me espera. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que pueda amar a ti. En mi interior no quedan dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Querido amigo, hermano en la fe, en nuestro Señor Jesucristo, hoy vamos a estudiar una promesa que tenemos en el libro de Isaías, el capítulo 41, el versículo 10. Preciosa promesa que es importante la estudies, la aprendas de memoria, pero sobre todo la hagas propia para cada día de tu vida y puedas comprender estas verdades que tenemos acá. 4 verdades contienen esta preciosa promesa. Y allí vamos a ir viéndolas. Dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hace poco en las reuniones de discipulado, de estudio bíblico, de los domingos a las 19 horas, estudiábamos esta promesa junto a otras. Y nos quedó tan corto el tiempo y tanto podemos encontrar acá, que guiado por el Señor, y es lo que firmemente creo, no quiero dejar de compartirlo a toda la iglesia para que esto sea algo propio para nuestra vida. Antes de seguir, vamos a orar para que Él nos guíe. Señor, gracias por esta promesa, gracias por tu palabra, gracias por las bendiciones que nos das cada día, porque podemos conocerte cada vez un poco más. Guía tu palabra, que tu nombre sea glorificado, tu nombre sea honrado en cada vida, Señor, de los que la escuchan, la oyen, la viven, la practican en cada uno de tus hijos, para la gloria tuya, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, Isaías era uno de los profetas de la antigüedad más importantes. De hecho, en nuestras Biblias vemos que es uno de los libros del Antiguo Testamento también más importantes. Su ministerio abarcó desde el año 758, cuando el rey Usías moría. Allí terminaba el rey Usías su vida, ahí comenzaba el profeta Isaías su ministerio. Hasta los tiempos del rey Ezequías, al año 700 antes de Cristo aproximadamente. Pero este capítulo 41, cuando Isaías lo escribe, está escribiendo de algo que va a suceder 200 años después aproximadamente. Cuando Dios dice y comienza a llamar a todas las naciones a que vengan a un juicio con Él. Dios llama a las naciones y que presente sus argumentos más firmes. ¿Por qué? Porque no van a poder quedar en pie delante de Él. Dios levantaría, y acá lo dice como en un presente, pero tan cierto que era algo que iba a suceder en el futuro de aquel entonces. Y que de hecho sucedió, se cree muy firmemente, que a quien aquí se está refiriendo, cuando uno lee los versículos 2, 3, 4, dice así: ¿quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese,
entregó delante de las naciones, le hizo señorear de reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Se está refiriendo al rey Ciro, el rey de Persia, aquel rey que nacería del oriente, luego invadiría el norte, Persia, y luego comenzaría a conquistar todas las naciones, y las naciones de todo aquel entonces temblaban y temían delante de aquel a quien Dios le iba dando victoria, y era un instrumento en las manos de Dios. Ahora, ¿contra qué atacaba Dios? Dios atacaba contra la idolatría de todos los tiempos de aquel entonces, la idolatría que existía. Y este texto que hemos leído, Isaías 41:10, no temas porque yo soy tu Dios, va a presentar una firme verdad para que el pueblo de Israel tenga una total confianza en Dios y no se apoye nunca en la idolatría. Este texto está para los fieles de Israel. Había en Israel personas que no eran fieles y que se iban tras la idolatría. Entonces, cuando veían que este rey poderoso, Ciro, el de Persia, comenzaba a conquistar y a armar su imperio, comenzaban a generar ídolos y dioses en los cuales confiar. Las personas decían así de esta manera: el carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía el yunque, diciendo: buena está la soldadura. Ellos fabricaban los ídolos, las imágenes de escultura, las imágenes de fundición, pero decía, uno animaba al otro y decía: estos van a ser nuestros dioses, en ellos vamos a confiar, este nos va a librar de aquel rey que está invadiendo las naciones. Y mírense qué irónico, porque dice: buena está la soldadura, pero la afirmó con clavos para que no se moviese. Aquellos ídolos son muertos, no tienen vida, ni siquiera pueden sostenerse por sí mismos, y la tenían que afirmar con clavos. Ahora, en esta promesa, Dios habla a Israel como descendiente de Abraham y dice: Abraham, mi amigo. El versículo 8: mío eres tú, Israel, siervo mío, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Miren qué afecto especial Dios tenía, qué trato especial Dios tenía para con Abraham. A ninguno en la antigüedad Dios le llamó con este nombre, mi amigo. En dos pasajes más encontramos esta expresión, uno en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, otro en Segunda Crónicas. Dios le llama a Abraham mi amigo, una relación muy íntima, muy personal. Por eso Dios descubrió a Abraham lo que habría de hacer antes de destruir Sodoma y Gomorra. Vemos que también el Señor Jesús establece esta relación íntima y personal con sus discípulos. Y es algo que también quiere hacer con vos y conmigo. El Señor Jesús dijo: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. San Juan capítulo 15, el versículo 14 y el versículo 16. Y les dicen más: ya no los voy a llamar siervos, sino que los voy a llamar amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, yo les he dado a conocer. Ahora te das cuenta que el Señor te considera, si sos un hijo de Dios, más que un hijo de Dios, más que un coheredero, te considera un amigo de Él. La revelación que Dios nos ha dado a través de Jesucristo la tenemos acá por la obra también del Espíritu Santo, que nos enseña y que como un amigo nos da a conocer lo secreto que está delante de Dios. Entonces Dios le dice a Israel: Israel, no temas por este que está por venir, porque yo estaré contigo. Y acá encontramos, en primer lugar, hemos dicho que hay 4 verdades en este pasaje, 4 promesas, o una promesa con 4 promesas maravillosas. Una es la presencia de Dios prometida. La segunda es
no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, es decir, que te fortalezco, que te da fuerza. Y acá encuentro el poder de Dios prometido. Pero después dice, siempre te ayudaré. La permanente ayuda de Dios prometida, en tercer lugar. Y en cuarto lugar dice, siempre te sustentaré con mi derecha de justicia, con mi diestra de justicia, o con mi potencia salvadora, o con mi derecha de victoria. ¿Te das cuenta lo maravilloso que es esto? Acá encuentro la victoria de Dios prometida. 4 cosas que Él promete: su presencia, su poder, su ayuda y su victoria, que es segura y que no es una posibilidad que pueda o no darse, sino que es algo que es seguro, la victoria de Él. Bueno, vamos en primer lugar, la ayuda de, no temas, la presencia de Dios prometida, porque yo estoy contigo. El temor lo que hace muchas veces es paralizar. Muchas veces el temor no ayuda a tomar decisiones. El miedo produce un desequilibrio. El miedo produce incertidumbre, inseguridad. ¿Y cuántas cosas más podríamos ir definiendo todo lo que el miedo hace? Ahora, el miedo aparece por primera vez en la historia de la humanidad, allí en el huerto del Edén, como consecuencia del pecado. Lo que Adán le responde a Dios cuando Dios lo buscaba, como siempre lo solía hacer: ¿dónde estás tú?, le dice Dios. Y Adán le responde: tuve miedo y me escondí. ¿Por qué tuvo miedo Adán? Por el pecado, por su desobediencia. Cuando Adán, Eva desobedecieron a Dios, el pecado entró en su corazón, el miedo comenzó, y allí comienza toda una historia de separación de Dios, de muerte espiritual, de una vida de inseguridad, una vida de soledad, una vida de incertidumbres, una vida de perplejidad, de no saber qué hacer, de no saber con quién estar. Hoy el hombre vive en una soledad constante, permanente, porque no tiene a Dios. Hoy el hombre está ciego y no se da cuenta que sufre interiormente ese vacío de insatisfacción porque no tiene a Dios. San Agustín decía, en el corazón del hombre hay como un abismo, y que ese abismo solo puede ser llenado con Dios. Ahora te das cuenta lo que hace el miedo producto del pecado. Mira, el Señor quiere librarte de todos tus miedos, de todos tus temores. El Señor te quiere librar. ¿Y cómo lo quiere hacer Él? Él promete su presencia en tu vida. Su presencia es asegurada. Yo estaré contigo. Cuando el Señor Jesús se iba a los cielos y dejaba a los discípulos en la tierra, antes de hacerlo, Él les había dicho: no los voy a dejar huérfanos, sino que les daré a otro como yo, es decir, a otro que tiene la misma esencia que yo, que es Dios también. Es el Consolador, el Espíritu Santo, el cual yo rogaré al Padre para que envíe y no solo esté con ustedes, sino que esté en ustedes, dentro de cada uno de ustedes. Y es la obra del Espíritu Santo cuando el creyente en Cristo se arrepiente de sus pecados y cree en la obra de Jesucristo, que Él murió y resucitó para salvarlo. Entonces es una compañía permanente, Dios en nosotros. Esta es la palabra Emmanuel, Dios con nosotros. Él no quiere dejarnos solos, Él quiere acompañarte. Ahora, el mundo y el hombre hoy las personas viven en una soledad permanente. Dejan el matrimonio, problemas conyugales, buscan otra pareja y la soledad sigue estando en su corazón. Y cuando las familias ensambladas parecen ser numerosas,
y son numerosos y hay grande compañía, pero nada puede cubrir la soledad interna del corazón. Miles de suicidios se producen en el mundo en toda la historia a causa de la soledad del hombre, porque no tiene a Dios. No temas, porque yo estaré contigo. Dios le prometía a Moisés cuando le enviaba y le decía que tenía que sacar a Israel, a su pueblo, de allí, de Egipto. Y él le ordenaba que Dios iba a estar con él. Y esto lo encontramos cuando Dios lo manda a Moisés y le dice así, de esta manera. Le dice, ve porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y él responde, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, que serviréis a Dios en este monte. Ve porque yo estaré contigo. Así también, hoy el hombre, ¿cómo quiere llenar ese vacío, esa soledad contra los ídolos? Este capítulo 41 de Isaías habla contra la idolatría, no solo en Israel, sino en todo el mundo, y a aquellos que construyen ídolos. Mira, el hombre es un generador de ídolos. El corazón del ser humano continuamente genera dioses, continuamente genera ídolos acá adentro, porque naturalmente buscamos a aquellos a quienes adorar, buscamos a aquellos quienes van a ser nuestros dioses. Naturalmente buscamos aquello en lo que nos queremos apoyar y queremos buscar ayuda o compañía o refugio. Ahora, la idolatría, ¿cómo la encontramos en nuestras vidas? La puedes encontrar de distintas maneras. Tenés ídolos que sirven para el entretenimiento, los ídolos que entretienen, la música, las series y películas, el deporte. Tenés ídolos como que proveen todo esto una satisfacción vacía, pero vos me vas a decir, pero ¿qué estás diciendo? ¿Que todo esto es pecado? ¿Que esto es malo? No, no es que es pecado, no es malo. Pero apoyarte en eso con todo tu corazón y que eso forme toda la satisfacción de tu vida, eso sí es pecado. Hoy el mundo busca un total entretenimiento. Cuanto más horas de ocio, de placer pueda disfrutar y tener, mejor. Y alegrarse. Total, podemos hacer lo que querramos. Hoy las leyes aún del mundo son para trabajar menos y tener más tiempo de entretenimiento y ocio. Y no alcanza. Pero así también el mundo produce entretenimientos tras entretenimientos, los juegos de azar, los juegos en el casino. Son ídolos que uno va generando en su corazón para llenar ese vacío, para llenar con entretenimiento. Pero, ¿sabes qué? Es una insatisfacción. Esta satisfacción es vacía. Y dice en Proverbios capítulo 1, que todo hombre que es entregado a la codicia, así es el camino de ellos, que arrebata sus vidas. La codicia arrebata sus vidas, le quita la vida. No pueden llenar el corazón. Pero también en el mundo, o acá, en nuestro corazón, en nuestras vidas, vamos a encontrar otro tipo de ídolos. Ídolos que proveen seguridad, realización personal, una empresa maravillosa y de acá no me muevo. Y estás todo el tiempo, todo el día, produciendo, trabajando. Y esto se ha convertido en tu Dios. Y decís, esto es lo que yo he hecho y he creado. O una profesión, todos estos alcances y realización y títulos he logrado y me he convertido en un excelente profesional. No digo que esté mal eso, está muy bien, pero cuando eso ocupa el lugar que a Dios le corresponde, es un ídolo.
Los ídolos de la seguridad, el que se apoya en el dinero. El dinero es un Dios que el Señor Jesús claramente deja muy expuesto y dice, ustedes no pueden servir al Dios del dinero o al Dios vivo y verdadero. O sirven a uno o sirven al otro. Pregúntate en tu corazón, ¿en qué estás pensando más en tu día? ¿Cuántas veces más controlas tu cuenta bancaria que examinas la palabra de Dios? ¿Cuántas veces en tu vida hablas de temas económicos con tu cónyuge que hablas del Señor? Consúltate todas estas formas o expresiones en las cuales puedes descubrir si el dinero es realmente un ídolo o no. Provee seguridad falsa, una seguridad mentirosa. El amor al dinero es la raíz de todos los males, dice la palabra de Dios. Y también hay ídolos que satisfacen la fe que uno quiere tener, las que uno genera sus propios dioses. El hombre naturalmente quiere adorar a alguien. Esta puede ser una figura pública, esta puede ser un deportista, puede ser un modelo, una modelo. El sexo también es un dios. Hay muchas personas adictas a ello. También las drogas, también el alcohol, los juegos de azar, como hemos dicho. Entonces, cuando hablamos de aquellos ídolos, que los que uno quiere creer en alguien o quiere confiar en alguien, un político, por ejemplo, o tal vez una filosofía de vida, una forma de vida, esto también es un ídolo. ¿Y qué hace? Reemplaza a Dios. Cuando Israel se apartaba de Dios y había hecho un becerro de oro, decía, este será nuestro Dios, estos son nuestros dioses que nos han sacado de la tierra de Egipto, vamos a adorarlo. Así el hombre en su corazón genera dioses, haciendo esculturas, imágenes, estatuas de oro, de bronce, de plata, fotos, imágenes, y la guarda en su billetera, lo pone en su vehículo, lo pone en sus casas y dice, este va a ser mi Dios, le voy a tocar, lo voy a invocar, algo que pueda ver, algo que pueda palpar, y que al ver y al palparlo, y al decir que este es mi Dios, me da una paz y llena mi corazón y es algo ilusorio y mentiroso. ¿Sabes que la palabra ídolo también significa ilusión? Significa fantasma o imaginación. También significa vacío. Eso es los ídolos tanto propios que en nuestro corazón generamos con tal de sacar a Dios del medio. Y que no creamos en Dios, algo que tengamos que ver, algo que tengamos que palpar y algo que no nos tenga que controlar, ni imponer reglas, ni imponer cosas y decir, voy a hacer lo que yo quiero, porque esto se adapta a mi forma de ver la vida, a mi forma de creer, esto es lo que yo creo y lo que uno piensa y uno valora más la esencia del ser humano. Así Satanás ha llevado a toda la humanidad durante todos los tiempos, desde el principio de la antigüedad hasta hoy mismo. Y el apóstol Juan les va a decir a los creyentes, a vos y a mí nos dice esto, hijitos, tengan mucho cuidado de los ídolos, es decir, de las ilusiones. Tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estas ilusiones nos separan de Dios. El mundo todo el tiempo genera ilusiones. Ciudades bonitas, llenas de luces, espectaculares, lugares de entretenimiento. Y el hombre entrega su vida y genera necesidades que no son necesidades, para depender de ellas y para vivir para ellas, y nada puede llenar su propio corazón. Sin embargo, acá hay algo que es real. Dios. No lo puedes ver. A Dios, dice la Biblia, nadie le vio jamás.
pero el único hijo que está al lado de él le ha dado a conocer. El Señor Jesús, el que es Dios. Él se hizo carne. Obvio que los que estuvieron en los tiempos del Señor Jesús le vieron. Hoy no le vemos porque está allí a la derecha de Dios, en el lugar de más alto honor. Pero un día, si crees en Él de todo corazón, le vas a ver. El apóstol Juan decía, estas cosas se han escrito, es decir, el Evangelio de San Juan, para que crean que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengas vida en su nombre. Un ídolo no te puede dar vida, no puede ni siquiera moverse del lugar en que le has puesto. Tiene ojos, pero no ve, tiene pies, pero no anda, tiene manos, pero no hace nada. Tiene orejas, pero no oye. Miles y miles de personas se arrodillan invocando a una imagen o a una estatua o dedican sus vidas a las pasiones de su propio corazón y no les pueden oír ni llenar. Dios es la presencia prometida, la presencia de Dios prometida. Él puede llenar totalmente el corazón de tu vida, comenzar una nueva relación. No temas porque yo estoy contigo. Vamos a la segunda parte de esta promesa que dice, no desmayes, porque yo soy el Dios que te esfuerzo, que te fortalezco, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Cuando uno desmaya significa que queda paralizado, tirado, sin fuerzas, sin ánimo, desinflado. Es una persona que no puede ni siquiera moverse y que necesita de fuerzas. Está débil. Ahora, qué maravillosa es esta promesa. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y podemos encontrar en la Escritura, en la vida de Gedeón, por ejemplo, esto lo hemos hablado ya en una oportunidad, Jueces capítulo 6, el versículo 12 al versículo 16. Dios le da ánimo a Gedeón. Gedeón era un hombre miedoso y no lo era sin razón porque había enemigos que se robaban el trigo y tenía que estar escondido en cuevas, cuidar el trigo y esconderlo en un lagar porque se lo robaban. Entonces, cuando se le aparece el ángel de Jehová, que es Cristo mismo, una teofanía, es decir, es el Señor mismo que se le aparece antes de que el Señor fuera hecho carne, mucho tiempo antes de que el Señor viniera al mundo, porque el Señor Jesús existe desde siempre. No comenzó a existir en Belén cuando nació o cuando fue concebido en María. No, el Señor existe desde la eternidad. Bueno, cuando el Señor se le aparece a Gedeón, le dice, varón valiente y esforzado. Y Gedeón temblaba, pero Dios veía en Gedeón otra persona. ¿Por qué? Y lo que Dios ve es real. Cuando Gedeón se miraba a sí mismo, una persona débil, sin fuerzas, y Dios le dice, ve con esta tu fuerza, ¿no te envío yo? Es decir, con esta fuerza que tienes, que es ninguna, no tienes ninguna fuerza, no tienes nada, anda, porque yo voy a entregar a los madianitas, que eran sus enemigos, derrotar a los madianitas como a un solo hombre. Vos lo vas a derrotar a los madianitas como a un solo hombre. Esto es lo que Dios hace. O lo mismo que hizo Jonatán con su escudero. Cuando Israel estaba con un ejército filisteo muchísimo más numeroso. Ellos eran 30,000, ellos solo eran 600 personas. 600 hombres que habían quedado, ellos solo tenían, y los otros tenían 30,000 carros, más 6,000 hombres del ejército, más todo un pueblo enemigo que estaba para atacar a Israel. 3 flancos de merodeadores que habían ido para rodear a los israelitas. Pero Jonatán, subiendo por aquel peñasco, le dice, subamos al otro lado, y él decía, no es difícil para Jehová
salvar con muchos o con pocos. Para Dios es lo mismo. Para Dios es lo mismo. Y ellos fueron. Y Dios los derrotó y Dios hizo el resto. ¿Qué hizo Dios? Dios les dio la señal de que subieran. Y cuando iban subiendo, los que iban cayendo, cuando Jonatán atacaba a los que iban cayendo, el escudero de atrás los terminaba matando. Y ellos subían, es decir, iban en desventaja cuando los otros que estaban arriba tenían más ventaja. Sin embargo, Dios estaba con ellos dos. En aquel momento, como en un pequeño terreno, dice que mataron a más de 20 personas. Pero, ¿qué hizo Dios? Dios generó la confusión, el pánico entre el ejército de los filisteos, un temblor. Dice que la espada de uno de los filisteos se volvió contra la del otro y empezaron a matarse. Y el alboroto iba en aumento. Entonces, así obra Dios. Dios es el que da la fuerza. Yo soy el Dios que te esfuerzo. Cuando el apóstol Pablo estaba para presentar su defensa ante el emperador, ante la corte más alta de todo el mundo, del Imperio Romano, de aquel entonces, del siglo I de nuestra era, ninguno estuvo a su lado. Ninguno. Todos me desampararon, dice 1 Timoteo 4. Ninguno estuvo a mi lado en mi primera defensa, pero el Señor estuvo conmigo y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación del Evangelio. Qué maravilloso que es esto, que Dios es el que da el poder para que no desmayes. El Señor Jesús dijo a todos los que están trabajados y cargados, vengan a mí que yo los voy a hacer descansar. Lleven mi carga que es fácil y ligera. Y qué maravilloso que es esto, que el Señor te dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. De esta manera ya no vas a estar más desmayado o paralizado o con pánico o inactivo porque no sabes qué hacer, no sabes a dónde ir. Él te va a dar dirección. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. La promesa del Salmo 32, versículo 7. Qué maravilloso que es el Señor, el poder del Señor prometido. Pablo le decía a Timoteo, hijo mío, Timoteo, fortalecete en la gracia que es en Cristo Jesús. Esto es en el capítulo 2, versículo 1 de 2 Timoteo. Fortalecete en la gracia que es en el Señor Jesús. Y esto es importante que entiendas que uno debe fortalecerse no en sus propias capacidades, no en tu elocuencia, si tenés que enseñar, si tenés que hablar, si tenés que predicar. No te apoyes en tu capacidad de tratar a los clientes si tenés que vender, o de tratar a los proveedores. Comienza un lunes con muchos cheques que depositar o que cubrir en un banco y no tienes el efectivo o no llega el dinero. Arrodillate, poné tus deudas delante del Señor y decir, Señor, no sé cómo pagar todo esto, pero de ahora en más no voy a apoyarme en mí, voy a apoyarme en ti. ¿Cuántas veces en mi familia pasó algo así? Terminaba el domingo y a veces los domingos nos quedábamos hasta muy tarde trabajando para poder cubrir las deudas del lunes siguiente, del lunes que comenzaba el día siguiente. Pero nos dábamos cuenta que toda esa fuerza que el mundo se nos llevaba y toda esa energía que se nos llevaba y que no podíamos alcanzar, terminábamos arrodillando delante del Señor. No podemos con esto. Guíanos y mostranos. Y el Señor daba recursos, daba dirección, nos enseñaba una mejor forma de vivir, administrar mejor el tiempo, administrar mejor las fuerzas, el orden.
y nos hacía poder cubrir todas aquellas deudas, como en este ejemplo, por ejemplo, o ante una enfermedad. Cuando ves que la enfermedad avanza, cuando ves que el ser querido tal vez se te va de las manos, ¿has pensado que este puede ser el propósito del Señor? ¿Te estás apoyando totalmente en ese ser querido? Bueno, tal vez el Señor quiere mostrarte que te apoyes en Él. No desmayes. Yo soy el Dios que te va a fortalecer. Yo soy el Dios que te va a fortalecer. Otro ídolo que tenemos es el ídolo de la familia. Y esto puede ser un padre, puede ser un ídolo, aquel que es el todo en tu vida, mi papá, y lo adorás. Y está bien amar y honrar a los padres, pero tu papá ocupa el lugar de Dios en tu vida. Una mamá también lo puede ser, un hijo, una hija. No, yo por mis hijos. Y a veces a la esposa la dejan por ahí y se ocupan más de los hijos, o al esposo no le dan importancia y se ocupan más de los hijos. Pero así sea, o la esposa, o el esposo, los hijos, la hija, o el padre, o la madre. Esto también puede ser un ídolo y tienes que tener cuidado. Si querés aprovechar esta promesa, esta oportunidad de maravilla, de riqueza espiritual que Dios te da, tenés que apoyarte en Él. No desmayes apoyándote en estas fuerzas humanas, en estos ídolos de la familia. El Señor Jesús dijo, el que no deja padre, madre, esposa, esposo, hijo, hija, el que no ama más a mí que a estos, entonces no es digno de mí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no lo vamos a amar? No, que al Señor tenemos que dar la prioridad por sobre todas las cosas. También tenemos la presencia de la permanente ayuda de Dios prometida. Siempre te ayudaré. En tercer lugar, siempre te ayudaré. Y qué bueno que es cuando encontramos en esto la palabra que Dios está dispuesto a ayudar, en este caso a Israel. Y es curioso cuando en los versículos de más adelante, en el versículo 14 dice, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Jacob, de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Gusano de Jacob, Dios lo ve como un gusano. ¿Qué significa esto? Su incapacidad, su debilidad. Significa que es una persona que está expuesta al pisotón y dejar de existir. Así somos nosotros como gusanos, pero necesitamos la ayuda de Dios. El hombre generalmente va a buscar ayuda en otro hombre, en otra persona. Va a buscar ayuda en las fuerzas que puede ver en las fuerzas humanas. Y cuando en Isaías capítulo 31, versículo 1, Dios habla contra aquellos que confían en las cosas de este mundo. En este caso Israel le decía, ay de los que confían en Egipto para buscar ayuda en Egipto, en la multitud de sus carros, en la grandeza de su ejército. Claro, cuando Israel necesitaba aliados, buscaba en Egipto porque era un ejército numeroso, fuerte, y allí buscaba ayuda para hacer frente a sus enemigos. Pero Dios le dice aquí, vos, Israel, Jacob, sos como un gusano, indefenso, débil. Los pocos de Israel, dice, son pocos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esta promesa, ¿cómo me la puedo apropiar para mi vida? Levantando los ojos más arriba. Pongan la mira en las cosas de arriba, Colosenses capítulo 3, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre, a la derecha de Dios. Busquen las cosas de arriba, piensen en las cosas de arriba y no en las de este mundo, no en las de este mundo. Ahora, vos podés contar los recursos que tenés. Podés contar cuántos son ustedes. Podés contar y medir tu fuerza y decir, estoy tranquilo.
disfrutar la vida. No necesitas de Dios. Como aquel granero que decía, uy, mira toda la riqueza que tengo en este precioso trigo, en este precioso grano, trigo y trigo. Voy a hacer mayores almacenes para guardar allí y tener para muchos años. Y decir a tu vida, tranquilízate, reposá, descansá. Muchos bienes tienes para muchos años. Pero el Señor Jesús decía ahí mismo, necio, en esta noche vienen a pedir tu vida. Y todo lo que has provisto, ¿de quién va a ser? ¿De quién va a ser? El que busca la ayuda material es temporal, es para este momento, es para esta vida, es insuficiente, es una ayuda que acá se acaba y que sirve tal vez para el momento, pero que es una ayuda que realmente no ayuda, porque viene del maligno, porque viene de Satanás, porque no viene de Dios. Cuando buscas la ayuda que sí esta viene de Dios, entonces Él te dice, siempre te ayudaré. Salmo 121, Jehová guardará tu salida y tu entrada. Y dice que Él te ayudará desde ahora y para siempre. Él es tu ayudador. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Muchas veces tenemos la tentación mirando a las personas de este mundo, cómo tal vez disfrutan de la vida, cómo disfrutan de sus deleites, de sus placeres, viven en un libertinaje y pensamos que son más felices. Y esto le pasaba a Asaf cuando en el Salmo 73 explicaba esto. Pero Dios te va a ayudar, aún en el tiempo de prueba, te va a ayudar a que cuando veas esto, te apoyes en Él. Y dice, tan torpe era yo, no me había dado cuenta que Dios los había puesto en deslizaderos. Eran llevados hacia su propia perdición. ¿Por qué? Porque no tenían a Dios. Pero el que tiene la ayuda que viene del cielo, Señor, gracias, porque allí estás tú para ayudarme y para ayudarme en mis estudios, ayudarme en mi trabajo, ayudarme en mi relación conyugal, ayudarme con mis hijos, con mis padres, con mis vecinos, sea la circunstancia que te toque vivir, con la enfermedad, si estás padeciendo una enfermedad o circunstancia grave, Él te va a ayudar. Bueno, esto es lo que encontramos acá en la preciosa palabra de Dios. Y por último dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En otras versiones dice, por ejemplo, con mi triunfante mano diestra. O también con mi derecha victoriosa, en la NTV. Vamos a quedarnos con esta, con mi derecha victoriosa. ¿Qué significa esto? Que la victoria en Dios no es una posibilidad, no es algo como un quizás que pueda ocurrir o no. No, es segura. La victoria es firme. En Dios está la victoria. Más, la victoria Dios la obtuvo al morir el Señor Jesús en la cruz por tus pecados y mis pecados. Allí el Señor Jesús venció a la muerte porque Él resucitó, volvió a vivir. Allí el Señor Jesús cubrió la culpa y la deuda de tus pecados y mis pecados. Y todo el acta de mi deuda de pecados, Él la colgó en el madero, clavándola. La preciosa sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahí está la derecha victoriosa. El Señor triunfó. La muerte perdió su poder. ¿Por qué? Porque el Señor al morir y al resucitar venció la muerte. La muerte no se enseñorea de Él, pero también dice la Escritura que venció al que tiene el imperio de la muerte. Esto es a Satanás. Venció al maligno. El maligno, el diablo, Satanás, si bien aún no terminó su destino, ya es un ser angelical, enemigo, que está vencido. Está vencido.
Y él procura por todos los medios y por todas las formas destruir la creación de Dios, destruir la obra de Dios, destruir la iglesia. ¿Y sabes dónde el diablo trabaja mucho? En la religión. Te va a sorprender. Pero en la religión está presente procurando instaurar la mentira, procurando desviar la verdad, para que los hombres no crean a la verdad y sean salvos. La religión, allí está la idolatría, allí está la falsedad. Sin embargo, Dios te puede dar la victoria con su derecha victoriosa. Cuando habla de su derecha significa que es la mano más fuerte, significa que es la mano de mayor poder. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 14, el versículo 13 del capítulo 41, y ya con esto terminamos. Dice: quien te sostiene de tu mano derecha. Que yo deje mi derecha significa que voy a soltar todo esfuerzo humano en el cual yo pueda apoyar. Voy a soltar toda confianza propia que pueda tener en mí mismo. Voy a soltar toda obra propia en la cual yo pueda hacer como un balance y decir: estas buenas obras van a cubrir estas malas obras. No existe tal cosa en la medición de Dios. La única obra perfecta y justa que satisface delante de los ojos de Dios es la de su Hijo, el Señor Jesús. Fue la obra perfecta, la que subió en un perfume agradable ante su presencia. Una obra victoriosa, al morir en la cruz y al resucitar. ¿Por qué? Porque allí Él logró, con su virtud, con su obra, con su preciosa sangre, poder hacer que nosotros podamos tener acceso a Dios y podamos recibir la vida eterna para todos los que creen, para todos los que se arrepienten de sus pecados. Entonces, ¿quieres soltar tu mano derecha de las cosas de este mundo y dejar que Dios te agarre con su firme derecha victoriosa? Es segura la victoria. Y acá no hay posibilidades. Esta es la fe en Dios, en el Salvador, una fe que es firme. Muy bien, para repasar entonces, acá tenés la presencia de Dios prometida. Él te promete compañía permanente. Siempre estaré contigo. En segundo lugar, Dios te promete su poder, fortalecerte. ¿Para qué? Para que no estés caído, para que tu vida pueda cumplir el propósito de Dios en él. El salmista decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. Siempre te ayudaré. Ten cuidado en buscar la ayuda en las cosas de este mundo. Apóyate en el Señor. Busca la ayuda en Él. Salmo 121. Jehová es tu guardador, es decir, que tu cuidador. Él te ayudará, Él te guardará. Y también, por último, la victoria de Dios prometida. La victoria segura, firme, cuando sueltes y dejes de confiar en ti mismo para confiar totalmente en el Señor. Que el Señor te bendiga ricamente. Y estudiate este texto y deja que el Espíritu Santo comience a trabajar en tu interior y te empiece a enseñar aquello en que debes dejar de confiar, a limpiarte de toda idolatría, a limpiarte de toda confianza en vos mismo o en el mundo, o en una persona, o en cualquier cosa que no sea en Dios, y a apoyarte totalmente en el Señor Dios glorioso y todopoderoso. Que el Señor te bendiga mucho y, si Él permite, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.